Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jane Simmons y voy a ser la encargada de llevar esta nueva sesión. Voy a empezar con mi fondo. Vengo de Londres. Como podéis ver, la universidad en la que trabajo de Londres, la Universidad de Londres. En esta presentación voy a intentar que se trate sea interactiva. Lo que quiere decir es que vamos a ir utilizando el Mentimeter. Mi presentación se llama Controlar y gestionar tus síntomas. Obviamente, hemos estado escuchando a Leslie Rase, que nos ha dado información muy útil sobre lo que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos, que son muy útiles. Y yo voy a dar un paso más en esta dirección. Como he dicho, soy Jane Simmons, soy fisioterapeuta. Si estuviera en Estados Unidos sería una profesional especializada en fisioterapia, pero básicamente, como vengo de Inglaterra, soy fisioterapeuta y trabajo en la unidad de la Universidad de Londres. Soy profesora en el College de Londres, donde trabajo sobre todo en fisioterapia pediátrica. Bueno, pues vamos a empezar con las interacciones. Voy a preguntaros primero esto. Ir a menti.com, www.menti.com, y una vez que lo hacéis bien en el ordenador, a través de vuestro buscador o del móvil o la tableta, lo que tengáis, pues simplemente el código que tenéis que poner es el 52320149. Indicadme de dónde venís, cuál es vuestro continente. Veo que tengo muchos de Estados Unidos y Norteamérica, de las dos costas, de la zona central, muchos también de Europa. Llega mucha gente del Reino Unido, pero veo que también hay bastantes de la zona norte de Europa, pero también centro Europa, quizás sea Alemania o Austria. Tenemos algunos de Oriente Medio, un par de australianos. En la zona sureste tenemos a alguien de Nueva Zelanda. Estupendo. Bueno, veo que de Norteamérica está llegando mucha gente. Era algo lógico de esperar, puesto que la presentadora es de ahí. Pero bueno, es interesante ver si tenemos gente en África o Sudamérica, Latinoamérica. Bueno, va llegando gente de Centroamérica, por fin, pero principalmente parece en México. Europa también está incrementando sus cifras. Bueno, ya tenemos a alguien en India. Creo que es India o Sri Lanka. Lo siento, porque es un punto en medio del mapa. Bueno, tenemos más de 167 personas, pero yo sé que había inscritos más de 300, así que poco a poco van incrementando. Sed todos bienvenidos, me alegro de que estéis entrando y vamos a utilizar este sistema de Menti durante toda la presentación. Muchísimas gracias por vuestras contribuciones. Bueno, por fin tenemos a alguien de Latinoamérica, de Sudamérica. Bienvenido seas. Me encanta ver cómo estáis llegando todos. Bueno, creo que la mitad ya están, así que vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Quiero preguntaros a través de esta opción interactiva cuáles son los síntomas que tienen mayor impacto en vuestra vida. Hay múltiples opciones, creo que tenemos 5 opciones en el menú, o podéis incluir algunas palabras y vamos a crear una nube de palabras. ¿Cuáles son los síntomas que más problema os están dando o que tienen mayor impacto en vuestra vida? Bueno, pues ya tenemos algunos. Sí, obviamente dolor, tenemos fatiga, tenemos esas lagunas mentales, también ansiedad, cefaleas, tenemos el reflujo gástrico, el síndrome de taquicardia postural ortostática. Ya veo cada vez más palabras. Vaya, fijaros en nuestra nube de palabras. Problemas gastrointestinales, dolor, obnubilación, cefaleas, luxaciones, subluxaciones. Veo todo esto. Insomnio. Bueno, ha empezado con fuerza.
Ha llegado tarde, pero con fuerza. Incluid tantos como sea posible. Quiero que esta nube incluya todos los distintos síntomas que os están dando problemas para tener una imagen muy buena de los problemas que tiene nuestro grupo de hoy, porque vamos a querer hacer frente a estos síntomas y buscar soluciones. Todavía está en funcionamiento esto, pero básicamente es un poco lo que esperábamos, ¿no? Dolor y fatiga son los dos principales a nivel de síntomas y de cómo impactan en vuestra vida. También es muy interesante ver cómo la laguna mental está ahí, como número 3, ansiedad. Dificultad para dormir, insomnio, cefaleas han sido incluidas por varios y vemos cómo también tenemos mareos, enfermedad mental, problemas gastrointestinales. Hay muchos elementos que se solapan entre unos y otros. Así que muchas gracias. Bueno, creo que tenemos más de 193, así que paro aquí y seguimos adelante. Yo creo que, bueno, en cuanto tengamos 200 ya dejo, pero vemos claramente cuáles son los temas principales en nivel de síntomas. Vamos viendo cosas que hay que intentar resolver. Así que gracias. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, reconocemos que cuando aparecen los síntomas pueden aparecer en cualquier momento. Hay gente que empiezan desde muy jóvenes y poco a poco van apareciendo desde que son bebés, niños, adolescentes, y otros de repente están muy bien y tienen una lesión o hay un cambio en su estilo de vida muy importante o un trauma físico, psicológico, un cambio radical en su vida y de repente aparecen los síntomas. También quiero saber un poco, antes de empezar a hablar de los síntomas en sí, cómo podemos ayudaros, quiero preguntaros esto, en el sentido de si entendéis los síntomas y sois capaces de gestionarlos, de tratarlos. ¿Estáis de acuerdo? Entonces azul. ¿No estáis de acuerdo? El amarillo. Si entendéis los síntomas, sois capaces de hacerles frente. Vemos claramente un tema aquí con las interacciones que estamos teniendo. Mucha gente entiende en gran medida la causa de los síntomas. No es que lo entiendan del todo, pero sí lo entiendan. Ahora, en cuanto a gestionar los síntomas, a tratarlos, estamos viendo más que la gente no acaba de gestionarlo bien, no acaba de tener un abordaje adecuado, no acaba de controlarlos bien. En cuanto lleguemos a los 200, seguiremos con la próxima diapositiva. Pero en líneas generales, la imagen es clara. La gente cada vez entiende mejor qué es lo que causa estos síntomas, pero a la hora de qué hacer con estos síntomas, ese es un reto distinto y más complejo. Así que vamos a ver realmente de lo que trata esta charla, entender la causa de los síntomas, pero luego plantearse, bueno, ¿y ahora cómo asumo el control sobre estos síntomas? El abordaje que nosotros abogamos y que enseñamos en nuestros grupos de pacientes y en la universidad no es un enfoque en el que ellos son los pacientes y nosotros somos los que recomendamos. No, trabajamos conjuntamente. Es como un enfoque en el que somos socios, por decirlo así. Y en nuestras guías de 2017, que creó el grupo del profesor Engelbert, y bueno, es un grupo internacional, incluyendo a la profesora Rasek, que hemos escuchado antes, se habló de un enfoque basado en evidencia, holístico, integral, con compasión y que empodera al paciente. Cuando hablamos de empoderar, es darle al paciente el control sobre su propia vida. Es que tengáis control sobre vuestra vida. Nosotros no podemos darle el poder a otro. No es una opción. El empoderamiento es apoyar a la gente, trabajar con ellos para que sean ellos los que se encarguen de tomar el control de su propia vida. Se utiliza formación y trabajar conjuntamente para que el paciente recupere ese control. No es lo que yo haga por vosotros o lo que otros hagan por vosotros. En el fondo es cómo vosotros podéis empezar a sentir que tenéis de nuevo el control para ayudaros.
Así que cuando estamos hablando de esto, la clave es tener un enfoque centrado. Esto lo desarrollamos ya en los 90. Hay una serie de referencias muy interesantes. Ha habido varias lecturas y artículos que se han publicado desde entonces, pero lo cierto es que la idea principal nos indica que cuando tenemos un diagnóstico y reconocemos y aceptamos los síntomas, empezamos a asumir que existen. No es que tiremos la toalla, sino que decimos, muy bien, bueno, estos síntomas están aquí. Y lo cierto es que es plantearse, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? Quizá desde un punto de vista de lo que me rodea o desde un punto de vista más interior. ¿Qué tengo que hacer yo para poder tener el control sobre los síntomas? Dejas de sentirte muy bien, la enfermedad me controla a mí, porque ahora soy yo el que va a controlar los síntomas. Un modo en el que podemos plantearnos esto y... Perdonad. Disculpad un segundo. Yo le pido a mis compañeros que se lo planteen también. Bueno, tenemos esta nueva herramienta que es el Spider, la araña. He presentado esta herramienta en el pasado ya, puede que os suene. Y esta herramienta Spider, esta arañita, lo que hace es servir como una herramienta de formación. Reconocemos, porque vosotros nos lo habéis mostrado en esa nube de palabras, que la fatiga, el dolor, los síntomas de la disautonomía cardíaca, de los problemas gastrointestinales, problemas urogenitales, ansiedad, depresión, problemas osteomusculares, subluxaciones, espasmos musculares, cefaleas, son los síntomas fundamentales. Así que hemos hecho estos 8 enlaces de nuestra araña y lo que hemos hecho es indicar palabras clave para poder identificarlos y de esa manera poder centrar el tratamiento. Entonces, esto es una herramienta de formación. Te permite reconocer que puedes tener los distintos síntomas a la vez. Hay otras personas que, sin embargo, tienen más problemas osteomusculares o más dolor y fatiga. Quizá presentan un poco de ansiedad, pero es un poco más alta que la depresión. Entonces, el patrón de presentación, si esto fuera una gradación que va de 0 en el centro a 10 en la parte exterior, pues esta sería su presentación. Otra persona, por ejemplo, puede encontrarse con síntomas más amplios y generalizados y entonces su presentación tendría más este aspecto verde. Y luego hay algunas personas. Bueno, esto también, por ejemplo, si tienes esto, es posible que tengas un trastorno de activación mastocitaria, pero la gente que suele tener SET o trastorno del espectro hiperlaxo también pueden tener síndrome de activación mastocitaria. Pero si ves cómo se enfatizan varios síntomas a la vez, puede ser un catalizador del problema. Entonces, cuando vemos todo esto, dices, bueno, muy bien, ¿y ahora? Ya sé cuáles son los síntomas, tengo una idea de dónde vienen, pero bueno, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo puedo empezar a controlar la situación? Bueno, lo primero que le digo a todo el mundo es no pierdas la esperanza. A lo largo de los años trabajando con pacientes que tienen trastornos del espectro hiperlaxo, llevo más de 30 años y he visto a gente que ha conseguido recuperar el control. Entonces, casi siempre se ha conseguido porque han conseguido conseguir la atención sanitaria que necesitaban, han trabajado para mejorar las cosas, han visto que había que cambiar y lo han cambiado, incluso lo que ha dicho antes la profesora Rosek, y han conseguido darle la vuelta a la tortilla. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que es hora del cambio. Esto es uno de los elementos clave a tener en cuenta. Hay algo en vuestra vida que cuando sientes que tienes los síntomas descontrolados, hay que empezar a plantearse muy bien. ¿Y entonces qué tengo que cambiar? Si volvemos al Spider, a este diagrama, lo que vemos es que en lugar de centrarnos en los síntomas, yo he empezado a pensar en algunas de las soluciones. Las soluciones, bueno, pues son cosas que podemos controlar, como por ejemplo cosas que decimos, bueno, ¿esto lo voy a hacer o no? Si analizamos desde el inicio, tenemos la fatiga. Entonces tenemos que la opción de regular los ritmos, tener una buena rutina del sueño, beber más agua, tener más fluidos, tener buenos niveles de vitamina D y hacer ejercicio de forma escalonada.
Todo esto puede ayudarnos ante este síntoma de la fatiga. Todo esto forma parte del tratamiento y todo esto podemos tomar la decisión de ¿lo voy a hacer o voy a investigar más al respecto? Por ejemplo, si tenemos problemas de disautonomía cardíaca, tiene síndrome de taquicardia postural ortostática o intolerancia ortostática, bueno, pues nuevamente beber más fluidos, más agua, controlar el consumo de sal, trabajar con técnicas de respiración, como hemos visto y vamos a seguir viendo. Esto nos permite respiraciones profundas, lentas, también prendas de compresión. Todo esto puede ayudarnos, así como determinados tratamientos farmacológicos que pueden ser útiles dependiendo de los casos. Así que todo esto se puede hacer y hay mucho que podemos hacer desde el punto de vista del propio paciente. Luego, por ejemplo, en problemas gastrointestinales tenemos, por ejemplo, las dietas bajas en alimentos FODMAP o, por ejemplo, ejercicio, consultar información. En el caso de las dietas bajas en alimentos FODMAP, pues esto se puede analizar. Hay muchísima información en Internet, reduce la carga en el sistema gastrointestinal. El ejercicio es muy útil, siempre de forma gradual y que puede ayudar con muchos de estos problemas o manifestaciones gastrointestinales. Si tenemos problemas urogenitales, bueno, pues a lo mejor ir a fisioterapia para mejorar el estado de nuestro suelo pélvico. Y hay una serie de ejercicios, sobre todo relacionados con el suelo pélvico. Hay muchísima información ya disponible en Internet que nos explica cómo hacer estos ejercicios por nuestra cuenta. En cuanto a ansiedad y depresión, obviamente aquí sí que es mejor buscar la ayuda de un profesional de salud mental. La terapia con un psicólogo puede servir, la hipnosis también, pero incluso a nivel muy básico. Plantearte el cómo estás haciendo las cosas, cómo piensas sobre las cosas. Los ejercicios de respiración son muy útiles para poder trabajar relajando el sistema parasimpático, pero también el ejercicio. Se ha documentado una y otra vez que cuando uno tiene depresión o ansiedad es útil. El ejercicio, incluso ejercicios cardiovasculares de nivel bajo, pueden ser útiles para mejorar, por ejemplo, la musculatura lumbopélvica. Todo esto puede ser útil. Hay muchos motivos por los que el ejercicio puede mejorar los estados de ansiedad y depresión. También es posible que necesitemos ayuda sanitaria para poder nivelar las hormonas, pero en cualquier caso, también si nos centramos en los problemas osteomusculares, podemos tener problemas de estabilidad, programas de refuerzo muscular, trabajar con la propiocepción. Jenny DeBom va a hablar sobre este tema y el pilates, que es muy útil en estos casos. Hay otras cosas, como por ejemplo lo que ha dicho la profesora Rasek antes, relacionado con las adaptaciones ergonómicas y cómo cuidar de la postura. Pero si estamos hablando del dolor y de cómo abordarlo, bueno, pues podemos plantear también otras opciones como entender mejor el dolor. Esto se puede hacer online, nuevamente marcar los ritmos, la respiración y también, por ejemplo, la terapia conductual cognitiva. Hay cosas que podemos hacer como pacientes y hay información a la que podemos acceder. Si tenemos problemas con los mastocitos, bueno, pues a lo mejor medicación, respiración y un cambio en la dieta puede ser útil y cosas a analizar. Así que si consideráis que esto es útil, tenedlo en cuenta. También hay que decir que un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia en los síntomas. Incluso un pequeño cambio en algunas de esas cosas que ha mencionado la doctora Rasek sobre las posturas, cuando te sientas, la ergonomía, cómo respiras, si bebes más líquidos, si duermes más y cómo lo haces. Elementos que podemos hacer, incluso una única cosa. Eso puede ser el inicio, que empiece a darnos cierto control sobre los síntomas y problemas que experimentamos. Voy a deciros a todos en esta presentación que en base a todo lo que hemos dicho y lo que nos ha comentado la doctora Rasek antes y toda la información que tenemos sobre los cambios que podemos hacer, me gustaría nuevamente decirle a Mentimeter qué cambio, aunque sea pequeño, podríais hacer
que podría marcar una diferencia o empezar a marcar esa diferencia. Algunas ideas que veo ya están muy bien. Pilates, por ejemplo, práctica de respiración, terapia del suelo pélvico, intentar dormir mejor, trabajar en la postura. Nuevamente respiración, veo mucho respiración. Aprender más sobre determinados elementos, ser más responsable contigo mismo. Hay un montón de ideas que están llegando. Estoy viéndolas. Respiración no hace más que aparecer. Creo que la respiración es un punto de partida estupendo, porque si tienes mucho dolor, puedes conseguir un alivio. Puedes ir pasando poco a poco, respiración, 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 pensar en la dieta, marcar un buen ritmo, cuidarte mucho. Vienen un montón de ideas estupendas. Si os centráis en las personas más sanas que hay en el mundo, son aquellos que empiezan la mañana con ejercicios de meditación y respiración, porque es muy importante, juegan un papel fundamental. Visualiza tu cuerpo, piensa cómo esa visualización te puede ayudar. Un nuevo colchón, respirar, mejor postura para dormir, ejercicios, beber más agua. Todo esto me parecen ideas estupendas y lo que os diría es que no intentéis hacerlo todo de golpe, sino pensad con una cosa pequeña que podáis hacer, un cambio. Pero es maravilloso ver todas estas ideas. Comprar una nueva silla, una nueva mesa, ejercicios de suelo pélvico, informarme mejor. Ser amable conmigo mismo, por supuesto. Voy a empezar a bajar las aplicaciones para aprender más sobre mi postura, dieta, respirar, comer menos comida basura. Eso también me valdría a mí. Pilates, marcarme el ritmo. Todo esto que estáis poniendo me parece estupendo. Que yo sea la prioridad, defender mis derechos como paciente, no beber tanto alcohol, dormir más horas. Bueno, es casi como una revelación, ¿verdad? Un montón de ideas que se os ocurran. Encontrar un psicólogo, por supuesto, si necesitas ayuda, pide ayuda. ¿Por qué no? Comprarme una nueva cama. No sé si puedo, pero si pudiera lo haría. No sé si, por ejemplo, determinadas cosas las cubren los seguros médicos, pero si pueden intentarlo. El ejercicio de respiración, eso funciona, es algo pequeño, se puede hacer. Muchísimas ideas, más de 200 personas dándonos ideas. Muchas gracias. Voy a terminar esta parte interactiva, si puedo. Ya no comparto la pantalla y vuelvo aquí con vosotros para deciros que muchísimas gracias por escuchar a esta presentación. Espero que os haya hecho pensar sobre, después de escuchar a la profesora Rasek, y después de escuchar esta presentación y de interactuar, yo creo que ya estáis empezando a pensar al menos en una cosa que podéis cambiar para asumir el control. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Sé que hay más de 400 personas ahí al otro lado. Así que espero que os haya resultado útil, que hayáis aprendido algo. Y vamos a escuchar ahora a Jenny Dibon. Y luego tenemos la oportunidad para preguntas y respuestas después. Así que os voy a terminar aquí y si todo va bien, nos vemos dentro de nada. Si no, pediré ayuda para poder cerrar la sesión. Y como quería deciros, hay que centrarse en cómo recuperar el control para poder recuperarlo. Pensemos en ese diagrama Spider, ese diagrama de araña, y pensemos qué podemos hacer ahí. Elijamos un elemento. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿La fatiga? Bueno, ¿de dónde viene esa fatiga? Quizá no tengamos todas las respuestas a las preguntas, pero si tenemos un problema de fatiga, el marcarnos los ritmos es fundamental. No intentéis hacerlo todo un único día de la semana, sino que distribuyáis las actividades poco a poco. Mejorar la nutrición, beber más agua, aseguraros que tenéis buenos niveles de vitamina D
y también un poco de ejercicio gradual porque se han visto los beneficios. Y creo que también informarse más sobre el dolor. Si el dolor es vuestro problema principal, hay modos de gestionarlo, de abordar el dolor, de aliviarlo. Y muchos de estos son modos que podemos utilizar nosotros individualmente o que otros nos enseñan. Así que espero que esta presentación os haya resultado útil y dentro de nada hablamos de nuevo en la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora creo que me voy.